Hola, ¿cómo están? De nuevo Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Es para mí muy grato estar de nuevo y saber que, a pesar de que soy una persona que sale del escondite de la intelectualidad para manifestarle a ustedes todo lo que tengo que decir, pues voy a empezar con el tema hoy de la sombra y con un escrito de Khalil Gibran muy acorde a lo que vamos a tratar en esta hora de aprendizaje. Toda la creación existe en ti y todo lo que hay en ti existe también en la creación. No hay divisoria entre tú y un objeto que esté muy cerca de ti, como tampoco hay distancia entre tú y los objetos lejanos. Todas las cosas, las más pequeñas y las más grandes, las más bajas y las más altas, están en ti y son de tu misma condición. Un solo átomo contiene todos los elementos de la tierra. Un solo movimiento del espíritu contiene todas las leyes de la vida. En una sola gota de agua se encuentra el secreto del inmenso océano. Una sola manifestación de ti contiene todas las manifestaciones de la vida. Dándole inicio, preámbulo con esta sabiduría tan clara que nos muestra Khalil Gibran, pues nos damos cuenta que, como el tema anterior era la polaridad, entonces la polaridad o la contraparte se convierte en la sombra. Nosotros por lo general siempre estamos anunciando: yo hago, yo soy, yo me llamo, yo tengo estas características, yo tengo esto, yo soy así, yo tolero, etcétera, etcétera. Cuando preguntamos a alguien: ¿quién eres tú? No, yo soy administrador de empresas. ¿Pero quién eres tú? No, yo soy Juan Guillermo. ¿Quién eres tú? No, yo soy un hombre muy calmado y muy honrado. No estamos preguntando de dónde viene, ni cómo se llama, sino en sí, ¿quién eres tú? No estamos preguntando ni el hacer. Y ahí es donde nosotros tenemos tan equivocada la concepción del ser que no sabemos quiénes somos. ¿Quién eres tú? Yo soy un ser humano, con características de humano, con sentimientos de humano, con acciones de humano, con ambiciones de humano, con criterios de odio, con criterios de ayuda, con criterios de solidaridad, con criterios ateos, con criterios teológicos, etcétera, etcétera. Yo soy un humano. Los otros son puros caracteres que identifican a ese ser humano con unos resaltadores de personalidad o de identidad. Y todo lo que nosotros anunciamos pues son posibilidades del ser. Soy un vago, soy inteligente, soy contador, son posibilidades del ser en el hacer. Y ese hacer pues todo lo ha hecho gracias a qué, pues a lo que ha decidido en muchos momentos y a las opciones de vida que él como persona de un colectivo pues se atribuye para poder sobrevivir. Pero ese no es el ser. Entonces soy. Entonces supone que hay otro que no es como uno. Dentro de esa bipolaridad, dentro de esa sombra que nosotros estamos cargando día a día. Soy bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el otro es malo? Entonces no es bueno lo otro.
Y todas estas valoraciones que nosotros tenemos de cada uno individualmente como persona, con sus máscaras y todo, pues son unos planteamientos subjetivos que tienen un contenido de equivocación tremendo, que tienen un contenido de falsedad, que tienen contenidos que convencen a unos y otros proclaman que es una mentira. Entonces, lo correcto que debe hacerse es no anunciar qué es lo que soy yo, qué es lo que yo hago. Simplemente en el momento justo se podrá anunciar, pero nosotros no somos el carácter o la propiedad del ser como tal, o nosotros no somos el repudio del otro, o el otro no es el repudio de lo que yo no soy supuestamente, que él es inteligente y yo no, que él es alto y yo no. Entonces eso es un peligro en cuanto a la manifestación de la falta de identificación de cada uno. Por tanto, entonces son decisiones que uno toma de un polo hacia el otro. Decide ser aliado de un polo o del otro. Entonces todo lo que nosotros ignoramos ser y no queremos ser, lo que nuestra identidad reclama que no debe de ser de nuestra propia identidad, es el tal negativo, es la sombra individual, es lo que nos hace a nosotros errar. Que nosotros la escondamos es una cosa, pero la sombra está ahí, y muchos saben de nuestra sombra, y nosotros ignoramos que ellos se enteraron de nuestra sombra. Entonces nosotros repudiamos una mitad de posibilidades que lo que hace es que la conciencia destierre a otros, pero una conciencia, digo, no muy clara, sino y que no esté revelada ni desvelada, sino una conciencia muy llena de velos que hay que revelar en algún momento. Esa conciencia nos hace repudiar lo que nosotros no queremos ser, pero hay incoherencia cuando hay algo que no queremos ser y lo somos. Por ejemplo, dice alguien: a mí no me gustan las mujeres monas. Dice otro alguien, una mujer dice: a mí no me gustan los hombres bajitos. Y llega el momento en que los ve uno con la mona y con el bajito. Esa sombra entonces está dentro del polo que nosotros inconscientemente, quizá, en vez de refugiarlo, lo deseamos, porque es nuestro propio espejo. Y al ser espejo, pues entonces nosotros nos estamos dando cuenta que somos querendones de la sombra, pero a escondidas. Porque al repudiar esa mitad, esa otra mitad, no es que desaparezca del todo, sino que estamos desterrando nuestra razón de ser como personas integrales. Y esa sombra no nos deja del todo ver el otro polo como una parte integral. Entonces, el polo que nosotros estamos criticando, que nosotros estamos de una u otra forma rechazando, que es lo que nosotros no deseamos, pues es la sombra de nuestra propia conciencia. Es como cuando nosotros ignoramos quiénes somos, creemos que estamos haciendo invisible la sombra. No, la sombra cada uno la conoce, cada uno en su conciencia sabe cuáles son sus pecas que le hacen daño y que las tiene ahí solo como un mecanismo de defensa para manifestar en algún momento. Entonces hay que reconocer la sombra, y cuando nosotros la reconozcamos deja de ser sombra. ¿Por qué? Porque hay más conciencia, no bipolar sino de unidad.
Y ahí es donde sale a la luz toda esa conciencia del contrario, para que no permanezca en la oscuridad. Y uno la ve. Y ahí es donde uno se da cuenta que puede integrarla, pero simplemente para que deje de ser sombra. Y ahí es donde uno se da cuenta que el uno no puede vivir con el otro, porque son parte de nosotros. Carl Jung, él habla mucho de la sombra y le da siempre unas facetas a esa realidad de la persona como individuo, y dice que pues uno no quiere reconocerla y que la descarta, y que por lo tanto esa sombra es la que nos está perjudicando y es nuestro propio enemigo. Y dice que si nosotros tenemos esa sombra y no sabemos que la tiene ni la conocemos, entonces es un enemigo silencioso. Entonces la sombra es el mayor enemigo del ser humano, en definitiva. Es el mayor enemigo. Nosotros como seres humanos proyectamos en esa sombra anónima que existe en el ser y que se manifiesta en el mundo, y al rechazar nosotros la sombra es la suma de todo lo que nosotros queremos. Aparentemente lo que no quiere uno, pero si nos fijamos es lo que nosotros queremos, lo que más anhelamos, sino que no lo podemos alcanzar. Y ahí es donde nosotros nos vamos en contra de no una sombra, sino de una realidad que la volvemos sombra. Y es todo lo negativo que ya nosotros empezamos a rechazar. Esa sombra no conduce a ningún hombre a un buen término, pues para ocuparse como un ser en el mundo, en un lugar o en un espacio, con una proyección de felicidad, porque muy interiormente está rechazando lo que lo determina a uno ser verdaderamente un hombre creador en este mundo y en esta tierra. La sombra lo que hace es que nosotros nos llenemos de miedo, nos llenemos de prejuicios, nos llenemos de envidias, de repudio, de angustia, de temor. ¿A qué? A afrontar la misma sombra que tenemos. Entonces todas esas formas, todas esas representaciones tienen una facultad de multiplicarse en cada uno de nosotros. Y al multiplicarse es donde nosotros estamos perdiendo el rumbo, porque estamos viendo siempre arquetipos que no puede estar con nosotros en el interior. Esos arquetipos son los que hacen que nosotros nos sintamos más o menos que el otro, afuera o adentro. Entonces tenemos es que tanto el cosmos como el individuo tienen que estar funcionados en términos de microcosmos y macrocosmos, donde los dos cumplen las mismas leyes universales, las mismas, en la misma proporción, en la misma causa y efecto, en la misma capacidad de ser tanto micro como macro. Si nosotros vemos el átomo, o vemos un quantum, o vemos un electrón, esas partes tienen en su alrededor tienen un campo electromagnético. Vámonos a otro microcosmos como es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también cumple la misma norma universal o ley universal, donde también nosotros tenemos un campo electromagnético. Ahora vámonos a algo más grande, que es la Tierra. La Tierra tiene también su electromagnetismo. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que tanto aquí como allá, tanto el micro como el macro, pues examina desde la misma perspectiva las mismas leyes
universales. El uno con el todo y el todo con el uno. No podemos desligarnos de esa realidad. Entonces el hombre como tal, cuando proyecta, es porque siempre se siente como prefabricado y como separado, donde siempre el exterior es aparte del interior, y todo lo que percibamos al exterior es porque creemos que no puede estar en el interior. Si nosotros vemos una persona con mucho dinero, que creemos que esa es la vida, en el interior nosotros, en nuestra frustración, posiblemente estemos lanzando maldiciones hacia esa persona, porque no entendemos que así como él logró la riqueza material, pues nosotros también estamos logrando otras riquezas que equilibran y que aún puede acceder a la riqueza material, pero nuestra frustración lo que hace es separar, y en un momento pues se dice que el responsable de esa separación es el yo, por lo que el yo es el que individualiza lo que es el ser con el todo, pero el ser como tal, con conciencia, no individualiza sino integra. Y ahí es donde se entiende que el yo como tal del ser no debe determinar un tú como un extremo o como un contrario. Entonces el yo es el que determina la sombra y asume que es sombra. Nosotros sentimos la sombra, ¿verdad?, como si fuera hacia afuera de nosotros, como si fuera ajena a nosotros, o como si fuera alguien que nos persigue. Pero en principio es que uno está exteriorizando sus frustraciones y la interioriza sin darse cuenta que somos un todo y un uno. Cuando nosotros vemos la sombra como un exterior y la asumimos como parte de nosotros, es porque inconscientemente la unidad bipolar está pidiendo la unidad universal. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta por simple realidad que no debemos de estar rechazando esa parte, porque hay incoherencias constantes. Digo que la sombra es de afuera, pero la siento en el interior. Qué incoherencia, ¿no? Y es irónico, es una ley irónica, que nosotros quizá estemos en algún momento enfrentando constantemente, porque no entendemos queremos entender la unidad, pero no la entendemos. Entonces, la sombra, al interiorizarla con nosotros, quiere decir que es parte de ese todo, no está afuera. Y nosotros nos ocupamos más en todo lo negativo. A lo que más le paramos bolas, a lo que más le paramos atención, es a lo que nos gusta rechazar. Y ese rechazo se convierte en una experiencia ya viva en nosotros. Entonces, cuando nosotros de una forma u otra vivimos en un principio, según la ley, estamos no siendo apóstoles de la salud, ni aún enfermos graves. Nuestro apostolado de la salud debe centrarse en que un todo es el uno y el uno es el todo, y que las soluciones las tiene cada uno en su interior, que no son bipolares. Cuando nosotros recuperamos este gran valor, pues nos estamos identificando la cura de muchos males que el hombre pues a diario está combatiendo.
sean males psicológicos, sean males del soma, o sean psicosomáticos, o sean espirituales, lo que sea, todo eso se alivia cuando nosotros no nos vamos en contra de una mitad, sino nos aliamos con la mitad porque es parte de nosotros. La lucha significa entrega y obsesión, aún guerra. Entonces no luchemos contra eso, sino más bien contemplémoslo e integrémoslo. Para no tener problemas ¿con qué? Pues con esa fuerza que siempre no le oponemos. Porque ya estamos cansados de repudiar, estamos cansados de enfermarnos, estamos cansados de no escuchar a la conciencia con C mayúscula. Escuchamos es una conciencia errada con C minúscula e incompleta. Entonces el ser humano no asume la verdadera sabiduría que la tenemos ahí adentro. Pero eso es ser humano. Entonces el entorno está moldeándonos, nos está amansando, nos está domesticando. Y en esa domesticación, como viene un contenido de bipolaridad y la sombra se hace presente, pues automáticamente el entorno se enferma y enferma a los que pertenecen al entorno y al contexto. Y ahí estamos nosotros, y ahí está nuestra sombra, y no podemos vernos, ni el uno ni el otro, sino vemos solamente una parte porque nosotros estamos aceptando ciertas zonas que los sentidos están respaldando como verdaderos. No somos contemplativos, sino lo que estamos viendo al frente es nuestro reflejo de nuestro propio espejo. Y ahí es donde nosotros somos esos ciegos que Jesús siempre decía, que vean los que quieran ver, que escuchen los que quieran escuchar. Somos ciegos, sordos y mudos. Y eso es eso es la réplica de la sombra, porque la sombra se proyecta en cada uno en el momento justo, y tanto en el exterior hacia el interior, del interior hacia el exterior, y ahí es donde se precisa esa polaridad. Entonces cuando el reflejo como tal solo sirve para que nosotros nos reflejemos en ese espejo. Si no lo reflejamos como tal en una conciencia, entonces seríamos todo lo contrario, y todo se convertiría en algo ilusorio, donde solamente nos quedaríamos contemplando nuestra propia reflejo. Solamente nos quedaríamos en la contemplación del reflejo, pero no en la contemplación de la sombra, que es la que nos engaña. Cuando contemplamos la sombra que cada uno tiene, insertado en mentiras, insertado en lo que queremos ser, insertado en lo que no queremos ser, insertado en lo negativo y en todo lo que nosotros podamos llamarlo, es donde nosotros no nos creemos personas como tal, y nos estaríamos engañando en ese espejismo continuo de contemplación de una realidad que no es ni la realidad óptima para buscar ser mejor, ni la realidad que cura. Estaríamos inmersos en un sueño muy auténtico y muy real, y nosotros no descubrimos que es un sueño en un sueño. Entonces cuando nosotros despertamos de ese espejismo, nos damos cuenta que esta realidad era un sueño creado por nuestras mismas facultades, de la misma sombra. La sombra es sombra no porque sea negra, no porque tenga un color taciturno, o no porque no la logremos identificar, sino se llama sombra porque es algo
que nosotros medianamente sabemos y nos llena de angustia, de tristeza, de miedo, de melancolía, de delirio de persecución, de generar siempre mecanismos de defensa para camuflar a la sombra, para nosotros darnos cuenta que somos sombra también. Entonces, esos son componentes que uno crea como mecanismos de defensa de esa realidad que hemos repudiado o que estamos elaborando por nuestras mismas facultades de entendimiento, y aún no queremos asumir esas cualidades, no las queremos. Entonces, cada uno, en contemplar su sombra, debemos de entender que ese no es el mundo que nosotros deseamos, llenos de sombras, que enferman, que nos hacen incompletos, y que para completarlo nos hace falta la mitad del universo. Entonces sería una incoherencia tan triste que el viaje en este mundo nosotros estaríamos simplemente no entendiéndolo. Eso solamente cicatriza heridas que la sombra deja. Entonces, empecemos a volvernos legítimos para poder salvar parte de la humanidad. Entonces, todos los viajes de la oscuridad del hombre que tiene a diario, que tenemos, porque yo también estoy con una cantidad de obstáculos que son parte de la sombra. Si yo no los identifico, no hay un poder curativo, y ese poder curativo está dentro de la misma sombra, porque la sombra es parte de nosotros, y la sombra es el uno y el uno es el todo. La sombra es la luz y la luz es la sombra, porque la conceptualización de los colores son simplemente conceptualizaciones que el hombre ha elaborado a través del tiempo para poder identificar un lenguaje y poder expresar un algo para poderlo adquirir o para poderlo entender. Si no existe esa conceptualización y esa lingüística que nos hace entender, pues estaríamos en una peor sombra, que sería súper separado del prójimo. Entonces, todo este viaje que nosotros estamos haciendo aquí constantemente, desde que el hombre nosotros lo hemos podido apreciar y lo hemos podido investigar, y se ha podido indagar por los que nos han dejado legados de valoración para conocerlo, pues se da cuenta que nosotros estamos enfrentándonos constantemente a esa sombra, y estamos siempre buscando la oscuridad profunda del mismo alma, hasta llegar a maldecir todo lo que existe. Y cuando maldecimos todo lo que existe, pues automáticamente nos estamos maldiciendo, y el maldecir es hablar mal, y el poder de la palabra tiene un efecto sobre la sombra que está con nosotros, o sobre el alejamiento de la sombra para que no esté con nosotros. Entonces, nosotros no debemos de tenerle miedo a este viaje que está lleno de contenido para ser siempre redentores de nuestra propia realidad. Esto tiene su sentido, la vida tiene su sentido, el mundo tiene su sentido, la familia que escogimos tiene el propio sentido, pero no es ser infeliz detrás de una sombra que siempre nos va a hacer monstruosos y nos va a mostrar al demonio creado por nosotros mismos en un infierno que estamos viendo exteriormente. Sino tenemos que más bien entender que esa sombra debemos de velarla para evitar la enfermedad, y al encarar la sombra pues hay curación. Al encarar la sombra hay una curación,
que constantemente está dándonos unos criterios de reconocimiento extraordinariamente acorde con el universo. La sombra es la que produce la enfermedad. Cuando nosotros enfrentamos esa sombra, automáticamente hay una comprensión de la misma y hay curación. Entonces todos los síntomas son como partículas de la sombra que se han introducido en la materia. Todas esas partículas tienen una manifestación en el ser humano, que es lo que a nosotros nos falta. Si yo me siento flaco, es porque me hace falta la gordura. Pero si nosotros nos sentimos flacos y somos felices con esa flacura, con ser delgados y con ser con lo que tenemos en nuestro cuerpo, pues automáticamente le estamos quitando un tinte a la sombra, o le estamos dando más bien un punto de luz a la sombra para que se vaya desvaneciendo. Entonces nosotros debemos de experimentar no lo que la sombra nos dice, sino más bien lo que a través del consciente no podemos revelar que no debe de ser o debe ser parte de nosotros. Entonces todos esos síntomas como partes de la sombra que se valen del cuerpo y que lo integran de todas maneras es un principio que debe complementar al hombre. Si yo estoy enfermo, esa enfermedad tiene que, como complemento, tiene que guiarme para buscar algo que nos complemente más. Ahí es donde se le ve el sentido a la enfermedad. Entonces nosotros como seres humanos debemos de estar sanos desde la enfermedad. Desde eso negativo que nosotros llamamos, debemos de estar sanos. Entonces nosotros como personas no debemos estar negándonos a un principio donde el cuerpo es manifestación de una sombra o es manifestación de un ser que está asombrado por la belleza y por la no belleza. Pero ahí vuelve a jugar la bipolaridad. La no belleza no existe y ustedes no habían caído en cuenta. La belleza tampoco existe. Simplemente todo se presenta con unos principios y con unas leyes universales. Y todo dentro del océano físico es todo lo que posiblemente le falta al alma para adquirir un bien. Y tiene que estar, el alma tiene que estar en unidad con la misma materialidad. Porque de ahí es que también la misma se va encajando en unos criterios de no de maldad o de bondad, sino en unos criterios de reconocimiento, que si la sombra me hace infeliz, yo tengo que buscar la felicidad. Entonces esa realidad es, o la realidad de nosotros, que está llena de síntomas que son pecas oscuras de la sombra. Entonces lo que nos está indicando es que eso es parte de nosotros como pacientes que necesitamos curación, pero si no existe el síntoma no nos damos cuenta de la enfermedad. Ahí es donde se espiritualiza la enfermedad. Y aún los síntomas son aquellos indicadores que nos están dando en un principio una golpeadita donde nos dice: escuchen al cuerpo, porque su alma está equivocándose, su espíritu se está equivocando, o sus sentimientos simplemente,
o su pensar, como lo quieran tomar. Entonces, no estoy diciendo que nosotros nos enamoremos de los síntomas, aunque hay síntomas de bondad y hay síntomas de maldad dentro de la polaridad y dentro de esa bipolaridad, dentro de esos extremos. Pero los síntomas no quiere decir que si yo hablo de un síntoma quiere decir que sea negativo. No, cuando uno habla de síntomas tiene que identificar si es un síntoma positivo o negativo de acuerdo a esa unidad de hombres que es la comunidad. Y ya sea en comunidad o en unidad como individuo bipolar, pues repudian esa parte. Entonces nosotros no tenemos que estar luchando contra los síntomas, sino más bien interpretándolos para ver qué es lo que nos dicta el cuerpo, qué es lo que nos dicta el cuerpo, el alma, o qué es lo que nos dicta alguien que para nosotros sea comprensible, o qué es lo que nos está dictando un ser para poder entender que nosotros nacimos bien para morir bien. Pero en sí la sombra complementa al ser humano. Lo complementa ¿por qué? Porque es que la sombra es parte de él y de la sombra nos curamos. Y ahí es donde uno ya no erra en ser un curativo, sino en ser un preventivo. Y cuando nosotros somos preventivos, porque se expresa un síntoma o varios, entonces es de nosotros nos damos un reconocimiento como personas capaces de ver en qué momento nos estamos desequilibrando y en qué momento la sombra está asumiendo el papel de la conciencia, y nosotros no podemos darle el poder a la sombra, a lo negativo, a lo que destruye, a lo que, bueno, no tanto destruye sino transforma hacia una infelicidad continua. Entonces, de acuerdo a todo esto, el cuerpo sí es el espejo del alma. Y en alguna charla yo decía que el alma es la responsable de las enfermedades del cuerpo. ¿Por qué? Porque es que si el alma está enferma, pues eso se va a ver en el cuerpo. Eso se replica en el cuerpo. ¿De quién? Del dueño. ¿Y por qué no? De los que están por ahí al lado. Porque ellos también adquieren actitudes que un alma le transmite a otra. Y se convierte eso en una cirrosis espiritual, o se convierte eso en una sobredosis de sombra. Sino que nosotros no lo reconocemos por el reflejo, por estar contemplando ese reflejo, en vez de estar analizándolo y de estar escuchándolo. Entonces muchos dicen, ¿pero de qué sirve el espejo? Que por bueno que sea, si nosotros no reconocemos en la imagen que vemos a nuestro propio ser interior. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar la visión de descubrirnos a través de ese síntoma y de entender que nosotros no podemos ser el síntoma, sino más bien reconocernos a través del síntoma como personas que somos causantes de ese síntoma, de esa inoperante sensación. Entonces la sombra lo que hace con nosotros es domesticarnos y actuar más por la sombra, que es lo que nosotros no queremos o aspiramos a hacer. Y lo que hace es que nosotros seamos unos supuestos hombres, pero detrás de eso estamos llenos de máscaras donde no hay una equitativa relación de reconocimiento. Entonces la sombra, al ser ese simulador del ser humano, entonces cree solamente en lo que ve al frente de su espejo, pero no ve más allá en esa autovaloración. Por eso es que nosotros somos unos simulados, según el autor de un libro que se llama La enfermedad como camino. Todas esas mentiras que la sombra expresa, toda esa falsedad
que guarda y todo lo que nosotros proyectamos hacia los demás, pues son engaños de este mundo. Son engaños de este mundo prácticamente, donde todos somos un engaño, todos no somos sino máscaras, y la sinceridad con uno mismo pues se empieza a perder con unas exigencias que el hombre puede hacerse constantemente. Entonces el conocimiento es uno de los buenos síntomas cuando uno accede al conocimiento, que le ayuda a uno a conocer la verdad. El conocimiento en sí es el descubrimiento no del yo egocéntrico, sino del yo real. Y ahí es donde el ser se contempla a sí mismo. La enfermedad se contempla como algo que ayuda, donde a través de la enfermedad nosotros cambiamos todo un sistema de pensamiento, donde a través del síntoma nosotros identificamos la enfermedad, y es donde tenemos bien claro de desterrar lo que no nos conviene, que es la enfermedad, y ahí es donde viene la sanación. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta, como psicoterapeutas, en mi caso, nos hemos dado cuenta que estamos inmersos de mentiras, estamos inmersos de sombra, estamos en una problemática tan hosca, que no somos espontáneos, que somos personas reprimidas, que en muchas ocasiones esa represión la expresamos con violencia, que no somos simpáticos como deberíamos de ser, y que nos sentimos enfermos. Entonces, cuando nosotros somos sinceros, eso es lo que lo hace a uno simpático, eso es lo que hace que la enfermedad esté en ausencia, eso es lo que atrae la felicidad. Y cuando somos sinceros, pues nosotros empezamos a desplazar dentro de ese ser humano todo lo que es desequilibrio, y ahí es donde el ego pierde fuerza y se abandona toda esa pretensión de poder, se destruye la ilusión de mando, la ilusión de tú y yo como personas individuales, y donde se dignifica la enfermedad. Entonces, en resumen, el ser humano como microcosmos es réplica del universo y contiene latente en su conciencia la suma de todos los principios del ser. La trayectoria del individuo a través de la polaridad pues exige realizar actos concretos que son como principios que existen en él y están ahí siempre latentes. Tenemos es que aflorarlos, meterles el abono gradualmente a través del discernimiento para extinguir la polaridad. Y ahí es donde nosotros tenemos que siempre estar en pos de tomar decisiones. Cada decisión que nosotros optemos en contra de la sombra divide la polaridad, pero no la divide para separarla y hacerla parte de otro, sino más bien para integrarla a ese todo que somos nosotros. Y ahí es donde nosotros aceptamos esos patrones inconscientes. La sombra es parte del todo, y la sombra tiene todas las facultades del interior del ser humano. Por lo tanto, la sombra como enfermedad a través de unos síntomas son expresiones que nos está dictando así de fácil que nosotros estamos sumergiéndonos en unas proyecciones que no son las adecuadas para mantener el equilibrio. Y el síntoma como partecita de la sombra, cuando lo asumimos conscientemente,
Entonces empezamos a rechazar todo el desequilibrio del humano. Los síntomas de las enfermedades, sean las que sean, tienen un toque psicosomático. Y desde el psique es que nos estamos enfermando. Y desde el psique, todos los seres humanos empezamos a entender el por qué podemos curarnos. La cura, como la salud, la enfermedad, como la no salud, son simplemente calificativos que el hombre está tomando constantemente, construyendo constantemente para un renegar de su integridad como unidad, de un todo, y fuera de renegar, para siempre recalcar en las generaciones venideras que somos separados de otro. Hay que integrar ya todo. Nosotros no somos separados de nada. Nosotros siempre estamos en ese gran macrocosmos con las mismas participaciones de él mismo y con las mismas cualidades de él mismo como macrocosmos, porque nosotros somos parte de esa grandeza del universo. El oro, ¿en qué puede distinguirse de un pedazo de madera o de un pedazo de hierro o una hoja de papel a un plástico? La diferencia simplemente es que tienen una información diferente que los hace ver diferentes, pero en su constitutivo energético, químico, tonal, etcétera, etcétera, tienen los mismos componentes. O sea que ahí es donde el oro es tan igual a la madera. Tienen los mismos componentes, sino que el uno y el otro tienen una información que los hace ser lo que son. De acuerdo a esa información, uno es. El hombre es hombre por la información que tiene. La conciencia es la conciencia por la información que sostiene. Tanto la conciencia como la misma información que tiene el cuerpo, eso es lo que hace al hombre. Ninguna información ni es mala ni es buena. Ninguna información se enfoca en esa bipolaridad de porque tú tienes otra información, entonces eres diferente a mí o eres parte de otro todo. No. Simplemente él expresa su información y yo expreso la mía. Pero los componentes de todo lo que lo compone a ese ser son los mismos componentes que componen mi ser. Cuando alguien siente dolor por una situación que se le presentó en esta vida, por un inconveniente triste, no veamos ajeno que nosotros en algún momento también tuvimos un momento de tristeza o una circunstancia que es dolorosa para nosotros, igual a la que se le presentó a la otra persona. Todos accedemos al todo. Hoy accedemos a la tristeza, mañana a la alegría. No como bipolaridad de la separación, no, sino como sensaciones que hacen que el hombre, no en una historia lineal, sino en una historia que sube y baja y que siempre estamos experimentando emociones, pues se presenta de esa forma en curva. Es porque nada puede ser lineal. Lo que es lineal se limita. Lo que es lineal es monótono. Lo que es lineal enferma. Dentro de la curva o la campana de Gauss que nosotros estamos viviendo en nuestro existir en esta tierra, todo no se sale de la línea de la campana. Siempre estamos identificándonos con la campana, porque somos
la campana. Terminando este segmento tan importante que tiene que ver con la sombra, y Jung habla muy claro sobre eso. Reconozcamos que tenemos que integrarla para poderla disolver y no tener luz ni sombra, sino simplemente ser. Ya para hablar de sombra como símbolo para entender un algo se utiliza, pero no como en el sentido de separatividad o de bipolaridad. El hombre, tanto tú como yo, tanto el que sea como el que sea, pues siempre ha estado en esa capacidad de discernimiento continuo. Y en ese discernimiento continuo nosotros nos damos cuenta que el mundo ahí está. Que el mundo se presenta. Que el mundo no lo podemos ignorar. Me despido con un abrazo fraterno. Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. El uno con el todo con el uno. Muchas gracias.